Por eso que justamente si nosotros comparamos lo que ya conocemos con lo nuevo que vamos a desarrollar, mira, ¿qué ha cambiado? En vez de distancia, el ángulo. En vez de la velocidad lineal, la tangencial. Ojo, este es velocidad lineal y este es tangencial. Si nosotros empezamos a comparar en las magnitudes unidades, este se mide en metros y este se mide en segundos, ¿ya? La longitud en metros, el tiempo en segundos y la velocidad se mide en metros por segundo. En cambio acá, en las fórmulas angulares, la distancia se mide en radianes. Mayormente vamos a trabajar en radianes, ¿ya? El tiempo vamos a seguir trabajando con segundos y la velocidad va a ser radianes por segundo, ¿ya? Así es. Entonces, ahí está prácticamente la comparación de unidades. Si acá era Diosito lo ve todo, acá ¿cómo le llamamos? ¿Qué le decimos? Hoy, osito, papo, o, osito, papo, osito, ¿Cómo le llamamos acá? hormiga. Otros decían, ¿no? Huevito, ¿no? Huevito. Por ahí puede ser, ¿no? Buscando recordando en este caso, ¿ya? Bueno, no es tan complicado, ¿no? El ángulo prácticamente es igual a velocidad angular. En este ya no es tangencial, sino angular por el tiempo, ¿ya? En vez de d, teta. Eso es lo que recuerdo, lo único que hay que recordar. Diosito lo ve todo, pero en vez de d, el ángulo. Se mide en ángulo, ya no en distancia, sino en ángulos. ¿Ya? Muy bien. Ok, otro elemento que se presenta es el radio. Como estamos hablando de un movimiento circular, un nuevo elemento es el radio. ¿Ya? Este es un elemento que se va a utilizar. Muy bien. Fórmulas adicionales. A ver, de las fórmulas que usted conoce en MRU, Diosito lo ve todo, es la única fórmula. Vamos a presentarles otras. Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿cómo calcular la velocidad angular? Ten en cuenta que la velocidad angular, ya símbolo obviamente W, se mide en radianes por segundo. Si yo quisiera velocidad angular, fácil, ¿no, profe? La velocidad angular es teta sobre tiempo. Claro, con Diosito lo ve todo. ¿Ya? Entonces, una de las fórmulas sería esa, ¿no? Velocidad angular es igual al ángulo sobre el tiempo. Podría ser, sí, magnífico. Pero no es la única manera de calcular, ¿ya? Ya que existe otra más, otra formulita adicional. ¿Y cuál es eso, profesor? Les presento. La velocidad angular es igual al doble de pi por la frecuencia. Acá sí tengo que aprenderme esto, ¿ya? Una nueva fórmula. Profe, ¿y la frecuencia? Y la frecuencia se puede medir de dos maneras. Bueno, hasta de tres maneras, ¿no? Pero hay dos, son dos principales. ¿Cuál es? A ver, se puede medir en el famoso RPM. ¿Qué significa RPM? ¿Alguien sabe? Revoluciones por minuto. Ahí está. Revoluciones por minuto. Y el otro es RPC. No, profe, no es C, cuidado, vayas a confundirte. Es RPS, ¿ya? Revoluciones por minuto y revoluciones por segundo. ¿De acuerdo? Entonces la frecuencia es más o menos decirte la velocidad que da pues un cuerpo en girar en cada cierto tiempo. ¿Ya? Así es. Entonces, ya, entonces tenemos el RPM y el RPS.
Ya, lo que sí tienes que saber acá es que saber convertir. Por ejemplo, ¿no? Se te dice, no sé, se me ocurre decirte 120 RPM. Un cuerpo gira a 120 RPM. Si te menciona la palabra RPM, tú automáticamente debes saber que ya tienes la frecuencia. ¿Ya? ¿Y cuánto vale 120 RPM en RPS? Ojo, mírate lo que te está diciendo. 120 RPM es lo mismo que decirte 120 revoluciones por minuto. Eso es lo que te dice. 120 revoluciones por minuto. Por piso de 30. Pero tú sabes que en un minuto, ¿cuántos segundos hay? 60. 60. Ah, no, Entonces, 3600. no, está bien, 60 segundos, pues hablamos de un minuto nomás. Ah, ya, ya, está bien. Un minuto, 60 segundos. Si es 60 segundos, profe, cámbiale entonces, pero no le pongas minutos, sino ponle segundos. Si le vas a poner 60 segundos, 0 con 0 se va, la mitad 1, la mitad, bueno, acá sexta, ¿no? Sexta, ¿no? 2. Pues estás hablando de 2 revoluciones por segundo, ¿no? Utilizar la conversión que tú sabes, ustedes saben, ¿ya? Entonces, profesor, acá terminaría siendo 2 revoluciones por segundo. Entonces, ¿cuál sería la táctica? ¿Cuál sería Por el 2 pi. procedimiento? Ahí está, profe. Mira. Si yo quiero convertir de RPM a RPS, le divido entre 60. Y si yo quiero convertir de RPS a RPM, le multiplico por 60. ¿Ya? Ahora sí. Y también te puede mencionar el HZ. Profe, ¿qué cosa es HZ? ¿Alguien sabe? Hertz, creo. Hertz. Y prácticamente 2 RPS equivale lo mismo que Hertz. O sea, si te dan la frecuencia en Hertz, te está dando en RPS. ¿Ya? Valen lo mismo. ¿De acuerdo? Simplemente que la aplicación ya es de diferente manera. En las telecomunicaciones se le conoce como Hertz, ¿no? La frecuencia. Cuando buscas frecuencia, ¿sí o no? Cuando escuchas Radio Maranata dices 97.7 megahertz. Pues esa es la frecuencia. En cambio, las revoluciones por segundo utilizamos mayormente en la parte mecánica, ¿no? ¿Cuántos giros da un engranaje, por ejemplo, en un tiempo? ¿No? Pero obviamente los dos tienen la misma equivalencia. ¿Ya? Entonces, como ya tengas RPM o RPS en cualquiera de los dos, ya sea en minutos o ya sea en segundos, automáticamente, si ya tienes frecuencia, tienes la velocidad angular. Ojo, ¿tienes frecuencia? Tienes velocidad angular. ¿Ya? Y si tienes la velocidad angular, tienes la frecuencia, viceversa también, ¿no? Pero generalmente te van a dar esto así, RPM, RPS, ¿ya? Mayormente trabajamos en segundos, pues tú sabes, RPS. Entonces multiplicas por 2pi, ya tienes la velocidad angular. ¿Ya? Listo, joven, hasta ahí. ¿Correcto o alguna pregunta? Correcto, profe. Ya, seguimos. Número de Correcto, vueltas. profe. Hay preguntas que te van a ver cuántas vueltas da la pokebola en un cierto tiempo. O cuando giró cuántos ángulos, cuántas vueltas. Ah, ya, entonces para sacar el número de vueltas no es necesario recordar fórmulas, solamente por análisis, ¿no? Por ejemplo, una vuelta, Es el una vuelta, ángulo entre 2 pi, profesor. claro, por fórmula tienes esa. Sí. Pero si yo gusto simplemente por razonamiento, profe, una vuelta equivale a 360 grados sexagesimales. ¿Sí? Puede ser, ¿no? Puede ser con grados sexagesimales. Pero generalmente trabajamos acá en radianes. En radianes, ¿cuánto vale una vuelta? 2 pi. Ahí está, 2 pi radianes. Ah, ya, entonces, ¿cuántas vueltas dará, pues,
sé, de repente, no sé, me ocurre decirte 8 pi. A ver, saca tu lógica. Si una vuelta es 2 pi, 4. en 8 pi, 4 vueltas. Y por ahí surge de repente una fórmula. El número de vueltas es igual al ángulo sobre 2 pi, ¿no? Lo que dice su compañero. ¿Por qué? Porque como el ángulo vale 8 pi, sobre 2 pi te vale 4. ¿Ya? Entonces no es necesario mecanizarlo, memorizarlo, porque por lógica yo voy a saber. Lo único que tengo que saber es que una vuelta es 2 pi radianes. O también a 360 grados hexagesimales. ¿Ya? Muy bien. Una relación entre las velocidades. O la tangencial. Ya, hay que diferenciar, ¿ya? Hay que diferenciar. Esta es velocidad lineal. Lineal o también conocida como tangencial. En cambio, esta velocidad es la velocidad angular. No te vayas a olvidar. ¿Ya? Esta se mide en metros por segundo y esta se mide radianes por segundo. No te vayas a olvidar la diferencia. Cuando te habla solamente de velocidad, sin especificarte si es lineal, tangencial, angular, no te dice nada, eso tienes que suponer que es la lineal o la tangencial. Si te dice velocidad, para que te hable del angular, tiene que especificarte. La velocidad angular es tanto, o te tiene que dar en radianes por segundo. 20 radianes por segundo. Ah, ya ese es angular. ¿Ya? Entre las dos hay una relación. ¿Y cuál es esa relación, profesor? Que la velocidad tangencial es igual que la angular, pero siempre y cuando le multiplique por el radio. ¿Ya? Entonces, esta fórmula, lo que estoy sombreando, lo que estoy poniendo en nubecita, eso es lo necesario que recuerdes para este tema. ¿Ya? Que la velocidad angular es 2 pi por frecuencia. La frecuencia puede estar en RPM, RPS, pero la RPS es la más utilizada, que es igual en Hertz. ¿Ok? La táctica de convertir entre 60 y por 60. Y la relación que existe, los dos van a ser iguales siempre y cuando la velocidad angular lo multiplique por radio. ¿Ya? Las fórmulas va a ser de acuerdo a los datos que me dan. A los datos que me dan. Por ejemplo, acá me dice, a ver, un auto es capaz de recorrer uniformemente 200 metros en 5 segundos. Si el radio de sus llantas es 0,4 metros, determine su velocidad angular durante el movimiento. A ver, saca tus datos. ¿Qué datos tengo? Por ejemplo, tengo la distancia. Me dice que vale 200 metros. En un tiempo, ¿de cuánto? De 5 segundos. Si el radio, profe, radio R, ya, ponle R. ¿R cuánto vale? 0,4 metros, me dice, bien claro. Determine su velocidad angular. Ah, la velocidad angular, ¿el símbolo cuál es? ¿Te acuerdas el símbolo de velocidad angular? La W. Ahí está la W nomás, profe. No está diciendo omega, nada. Ya, W nomás, ya. Eso es lo que me está pidiendo. ¿Cuánto vale? Durante el movimiento. Ya. Para calcular la velocidad angular, hay dos fórmulas. Este de acá, Diosito lo ve todo. Claro, porque acá hay angular, mírame. Teta y tiempo. Y 2 pi frecuencia. ¿Ya? Hay dos fórmulas. Entonces, voy a copiar las dos fórmulas. Diosito lo ve todo. O la velocidad angular es igual a 2 pi por frecuencia. ¿Cuál de las dos voy a utilizar? Ah, me falta una. Me falta una. Claro, me falta. ¿Dónde está, profe? ¿Dónde está esa otra? Acá está, mira. Acá está. Porque acá también hay velocidad angular. ¿Sí o no? Entonces, con esta tendría 3. Con esta tendría 3. Y la pregunta es ahora sí, escoge.
Tienes que escoger, quedarte con una de ellas. No te puedes quedar con las tres. Mi amiga, a ver, ¿quién me escucha? A ver, las señoritas, ¿qué dicen? ¿Con cuál se quedan? ¿Con cuál de esas tres fórmulas? Profe, a ver, si yo quiero W, ¿tengo el tiempo? Sí, tengo el tiempo. ¿Tengo el ángulo? Con la tercera, profesor. Profe, el ángulo, a ver, el ángulo. ¿Cómo calculo el ángulo con estos datos? Se me hace complicado, ¿sí o no? Entonces, descartamos. Quiero ver ese ángulo, ¿tengo la frecuencia? Tampoco tengo la frecuencia. Entonces, lo que me está quedando es este de acá. Ya, esta es la que me está quedando. ¿Por qué? Porque tengo radio, ¿ve? Tengo radio. Quiero el angular, correcto. Es lo que... Ahora, esta velocidad, si tengo la distancia y tengo tiempo, por al ojo nomás, ¿no? ¿Qué dices? Diosito. Diosito lo ve todo. ¿Cuánto vale la distancia? Vale 200. La velocidad, no sé. El tiempo 5. Por lo tanto, la velocidad, ¿cuánto vale? 40. Háblame, amigo. 40. Claro. Estamos hablando de 40 metros por segundo. Si acá vale 40, ya, profe. Entonces, ya puedo calcular la velocidad angular. Porque radio sí conozco que vale 0,4. A ver. 2/5, mitad, 1, mitad, 20. Sale 100, Ya, profesor. dime. 100. A ver, profe, a ver. 40 es igual al angular por... Ahora este 0,4 puedo convertirlo en fracción, ¿sí o no? Más fácil. 4 Sobre 10. sobre 10. Eso siempre se recomienda en fracciones. Ya, profe, la mitad, o la mitad 2 y la mitad 5, profesor. Ya, el 5 pasa a multiplicar 40 por 5 y el 2 pasa a dividir. Ya está. Ahora sí, por lo tanto sería 100, profesor, ¿no? 100. ¿100 qué? Radianes por segundo, porque recuerda que la velocidad angular es radianes, se mide en radianes. Por lo tanto, la alternativa correcta es la alternativa D. A ver, mi amigo, conforme. ¿Qué dicen? ¿Qué opinan? Conforme, profesor. A ver, ¿qué dicen los demás? Las demás ya están durmiendo, creo ya están cayendo ya. Ya, profe. Su neurona, ¿dónde está la que le quedaba una? Profe. ¿Dónde está Está la que bien, profe. le quedaba una neurona? Ya, listo. Entonces todo bien, profesor. Ya. Seguimos. Mira. Acá, a ver. Saca tus datos, dice. Los puntos periféricos de un disco se mueve con rapidez de 10 metros por segundo. En tanto que los puntos ubicados a 2 metros de la periferia se mueven con una velocidad, con una rapidez de 6 metros por segundo. Determine el radio de la rueda. Ya, esta preguntita es muy interesante porque trabajamos ya en un disco. Ya, en un disco, ¿no? En un disco. La periferia obviamente es el borde. Es el borde. Ya, ¿qué más? A ver, ¿qué más hay que entender acá? Ya, a ver. Ya. Se mueve con una velocidad. O sea, hay dos puntos, ¿no? Uno en la periferia. Vamos a ponerle en la periferia, o sea, el borde. Ya, ahí. Los puntos periféricos de un disco se mueven con una rapidez, o sea, acá hay una velocidad. Ya, vamos a poner el punto A, ¿de acuerdo? Este va a ser el punto A. En el punto A la velocidad va a ser 10 metros por segundo. En tanto que los puntos ubicados a 2 metros de la periferia, a 2 metros de la periferia, a ver, se supone que acá hay
a 2 metros de la periferia, dice, o sea, este punto B, ¿ya? Y entre el punto B y el punto A, habría una separación de 2 metros. Una separación de 2 metros. Dice, se mueve con una rapidez de 6 metros por segundo. O sea, tengo otra velocidad en B que vale 6 metros por segundo. Ya. Determine el radio, dice. Te pide el radio. Si te pide el radio, vamos a poner esta velocidad para acá abajito, ¿ya? La velocidad de B me dice que es 6 metros por segundo. Por lo tanto, el radio sería toda esta medida. ¿Estamos o no estamos de acuerdo? ¿Qué dicen? ¿Qué opinan? Sí, profesor. Profesor, una pregunta. Dime. ¿Qué quiere decir, o sea, cuando los puntos son periféricos? Eso quiere decir que se supone que como está moviéndose este cuerpo, hay puntos en la periferia, sí, en cada instante. Entonces, cuando dice puntos periféricos al borde, en todo el borde del disco, está girando a velocidad de 10 en cualquier momento. ¿Mm? Y cuando me dice en tanto que los puntos ubicados a 2 metros es del radio. Claro, cuando me dice en tanto que los puntos ubicados a 2 metros de la periferia se mueven con una rapidez de 6 metros por segundo. O sea, a 2 metros de la periferia. Yo pensé que esos 2 metros se lo ponía al borde. Profesor. ¿Al borde? ¿Cómo al borde? O sea, en su longitud de arco, pues. Eso estaría mal aquí, profesor. O sea, yo lo interpreté de esa manera. Sí, eso estaría mal. Ya, ahora sí, la pregunta es ¿cómo hacemos, no? ¿Cómo hacemos? A ver, ¿qué decimos? ¿Cómo resolvemos? ¿Cuánto saldría ahí? Ya, a ver. Acá hay un detalle, mira, jóvenes. Cuando nosotros imaginemos, ¿no? Imagínate, imaginemos que tenga 2 hormigas acá, en el punto A y en el punto B. ¿Ya? Alguna vez de repente hemos hecho ese pequeño experimento. Y hemos girado, le hemos hecho girar, digamos, esa plataforma, no sé, ese plato o esa tapa, ¿no? ¿Y cuál crees cuál de esas 2 hormiguitas del punto A o del punto B tenga mayor longitud, llegue más lejos, como decir, cuando salen disparados? ¿Del punto A o del punto B? De allá. De la profesor. Ya, muy bien, jóvenes. Entonces, excelente. De la A. Profe, ¿por qué? Porque en A tiene mayor velocidad tangencial, mira, ve. Y en DB es menos. Por eso cuando tú haces un pequeño juego así en la plataforma, no sé, he visto algunos juegos, que el que queda el que quede en la plataforma gana, ¿no? Si tú estás al extremo, es más probable que la plataforma te bote, porque estás yendo a mayor velocidad. El que está más cerca del centro, va a ser menos velocidad. ¿Sí? Entonces encontraron la relación, ¿verdad? Por eso se dice que las velocidades, tanto de A como de B, van a ser diferentes.
¿ya? O sea, si estamos hablando de la velocidad tangencial o lineal, son diferentes. En cambio, si yo hablo de la velocidad angular, ¿ya? De la velocidad angular, en esa situación, mi amigo, no va a cambiar. La velocidad angular en A tiene que ser igual que en la B. ¿Por qué, profesor? Porque mira, voy a agarrar esta recta y voy a hacer una copy y pega ahí mismo. ¿Ya? Y visualice esa recta, Voy a engrosarlo un poquito, ahí está. ¿Ya? Date cuenta, a medida que va avanzando, ¿el ángulo cambia o no cambia? En los dos puntos, ¿ah? Tanto en A y tanto en B. Sí. ¿El ángulo cambia? Efectivamente va a cambiar, pero va a cambiar obviamente para los dos por igual. ¿No? 10 grados, 15 grados, 20 grados, pero los dos van a cambiar el momento. Los dos, porque los dos se van a mover al mismo tiempo, pues. ¿Sí o no? ¿Ya? Por lo tanto, si estoy analizando de esa manera, yo estoy asegurando que las velocidades angulares van a ser iguales. Radianes por segundo, el mismo ángulo en el mismo tiempo. ¿Ya? Muy bien, entonces voy a empezar a trabajar con esta propiedad, ¿no? Con esta igualdad. Eso es lo que nos había faltado explicarles acá. ¿Ya? Nos faltó explicarles acá. En una misma, si yo tengo acá dos puntos en una misma plataforma o dos plataformas pegadas, como observas acá, las velocidades angulares van a ser iguales, los dos se van a mover a la misma velocidad angular. Por más que de repente las plataformas estén, mira, date cuenta, separados pero bajo un mismo eje. Si tienen un mismo eje, prácticamente las angulares van a ser iguales. Pero si tienen diferentes ejes, ahí va a cambiar la velocidad angular, pero la tangencial va a permanecer igual. Por ejemplo, en un engranaje, las velocidades tangenciales o lineales van a ser iguales, tal cual como una correa o como una faja. Por ejemplo, en la cadena de las bicicletas, ¿no? En el motocar, en las catalinas, las velocidades lineales van a ser igual. Nunca, pues, esta llanta o digamos, la Catalina pequeña va a tener diferente velocidad de la grande, tienen que tener la misma velocidad. Ahora, la diferencia sería en que dé menos vueltas y más vueltas, ¿no? O viceversa, dependiendo del caso. Entonces, eso sí habría que analizarlo a través de esta condición, ¿ya? Entonces, jóvenes, para no de repente confundirles, lo único que hice es mover este punto, esta recta, ¿no? En esa recta, el ángulo cuando se mueve para ambos, el mismo ángulo, afirmo que las velocidades angulares van a ser lo mismo, ¿ya? Entonces voy a partir con ese enunciado de que la velocidad angular de A va a ser igual que la velocidad angular en B, pero como acá me dan como datos radio y me dan las velocidades lineales, yo tengo que recurrir a una fórmula y esa fórmula es la relación entre esas dos velocidades, ¿ya? Profe, entonces, ¿qué quiere decir? Que la velocidad tangencial es igual que la angular por radio. Esta es la fórmula que vas a trabajar. Ya, vamos a trabajar con esta, ¿no? Entonces, si yo despejo la velocidad angular, acá será pues la angular es igual a ¿qué? A la lineal sobre R, ¿ya? Entonces, con esta relación voy a trabajar. En vez de angular, le pongo B sobre R. B sobre R. B sobre R. Es decir, velocidad angular no tangencial en A sobre radio de A. Igualito en B. B sobre R. Pero este va a ser en el punto B. Ya, entonces, como yo tengo estos datos, voy a reemplazar, mira. ¿Cuánto vale la velocidad angular?
Velocidad tangencial en A. En A vale 10. Sobre radio de A, o sea, hasta el punto A. ¿Cuánto vale? Profe, desde acá hasta acá no sé cuánto vale, pero lo que sí vamos a poner es R. R. ¿Ya? Y en el otro lado sería velocidad tangencial en B. Tangencial en B es 6. 6. Y radio del punto centro hasta B, ¿cuánto sería? ¿Cómo le pongo? A ver, ayúdame. Ayúdame. 2. Así es, sería R menos 2. Claro. Correctas, profe. Ahí ponle R menos 2. Muy bien. Entonces, R menos 2. Multiplico acá en aspa. En aspa sería 10R menos 20 es igual a 6R. ¿Ya? Acá me quedaría 4R es igual a 20. ¿Está bien o está mal? A ver, ¿qué dicen? Esta es operación matemática ya. ¿Cuánto vale R? 5, profesor. Claro, vale 5 metros. ¿Ya? El radio sería 5 metros, joven. Entonces la respuesta alternativa D. ¿Ya? Alternativa D.